Quisiera en primer lugar saludar a don Bienvenido Rodríguez, a todos los integrantes de este programa de la mañana. Realmente un toque de queda, no solamente los sábados, sino todos los días de la semana. Yo me levanto con la Z y muchas veces me paso el día entero oyendo la misma emisora, en la mañana, en la tarde y hasta en la noche, que repito el programa de la mañana. Qué bueno, en muchas ocasiones. Es adictivo. Sí, señor. Sí, yo quiero decirle, profesor, y mira, me voy aquí a aprovechar, literalmente lo digo. Mis preguntas van a ser con la J y con la F, la J de joder y la F de fuñir, porque hay temas que necesitamos que la población hoy escuche en materia del derecho y que pueda precisar qué opinan ustedes, los operadores en los tribunales. Lo primero ¿es el derecho dominicano exageradamente lento en sus tiempos procesales? La impresión que nos da a muchos es la idea de que los tiempos mediáticos son rápidos, los tiempos políticos son más rápidos todavía. La sociedad tiene una energía cuando un caso inicia, arranca, y parecería de que todo está diseñado para ir perdiendo a veces el interés en darle seguimiento, los recursos muchas veces sí son pobres, los actores civiles. Es la opinión que tienen ustedes del otro lado. ¿Qué opinión les merece los tiempos procesales que tienen los tribunales dominicanos? Bueno, vamos a hablar, quizás voy a darle una vuelta a tu pregunta y voy a reorientar lo que podría ser mi respuesta al respecto. Yo creo que el proceso penal está diseñado para transcurrir en un tiempo razonable, pero el problema es el diseño de la persecución penal en República Dominicana y cómo se ha convertido la persecución penal en un mecanismo que sirve para perseguir cosas sin importancia. Otros sistemas procesales, por ejemplo, en Estados Unidos, el 97% de los asuntos se van por justicia negociada. Acuerdos. Eso permite, exacto, eso permite que el poder estatal pueda concentrarse en procesar las cosas verdaderamente importantes. Y los tribunales van a tener que concentrarse, evidentemente, en resolver esos casos. La justicia, por su propia naturaleza, o sea, que es un procedimiento, un mecanismo para averiguar si algo ocurrió en una época determinada, tiene elementos que inciden en la marcha del proceso y que inciden en la manera en que se construye ese relato, que es el que va a servir después para dictar una sentencia. Esos elementos son los que dilatan el proceso, pero son elementos necesarios. Entonces, el tema es, primero, ¿qué vamos a perseguir? Y segundo, ¿bajo cuáles condiciones vamos a llevar adelante una persecución? Yo creo que hablar de que la justicia es lenta, sin ver cómo operan esos mecanismos alternativos que eran indispensables para que fluyera el proceso, es un juicio a medias, porque no toma en cuenta una falla, que yo creo que es donde debe orientarse la justicia penal, sobre todo, en ver cómo logra sacar todos los procesos basura, resolverlo por vía alterna y concentrarse en las cuestiones que son importantes. Ese es un tema. Hay otro tema que está también vinculado a esto. Las posibilidades de comprender hechos en un caso tiene que ver mucho con cómo se presente la historia. Pues en literatura, digamos, no es lo mismo que fajarse a leer a Homero que leer a Marcial Lafuente, si pudiésemos hablarlo de alguna manera. Y la historia que va al tribunal tiene que estar en condiciones de ser procesada adecuadamente. Si yo le presento, y esto lo he dicho incluso con algunos de los fiscales que son mis amigos, si yo le presento un caso con 40 imputados, las posibilidades reales de que eso pase en un tiempo corto son mínimas. ¿Por qué? Porque cada imputado puede contratar 3 abogados. 40 por 3 son 120. Cada abogado podría en algún momento presentar excusa, incidentes de la más diversa índole. Y el proceso, incluso aquellas que procedan, y el proceso se va a frenar a consecuencia de un problema que existe precisamente en cómo se presentó. Si examinamos, por ejemplo, el proceso de Nuremberg, 29 imputados para un proceso que era Europa entera. Si usted busca en los casos de la mafia, por ejemplo, de Nueva York, era un grupo de imputados que no llegaba a 10, que son los procesos más grandes que se han conocido. Entonces, digamos que hay un tema también de cómo se practica la persecución penal. Usted no puede pretender que sea rápida, que sea efectiva, si usted al mismo tiempo no crea y diseña un mecanismo que permita que eso fluya. Si usted va a perseguir un caso grande de corrupción, usted debería organizarse para que eso pudiera fluir adecuadamente en corto tiempo, y eso va
a tener que ver con cómo usted reúne la evidencia, a cuánto usted decide procesar. Y ahí entra también el tema de la negociación. ¿Por qué? Porque estamos inaugurando en República Dominicana, felizmente, y digo yo, desde mi punto de vista, mecanismos nuevos de persecución penal. El hecho de que el Ministerio Público se valga de personas que están aún sujetas a investigación para presentarla como testigo en relación con quien es más importante en la persecución, también es un elemento que hay que valorar como positivo. Esas son, digamos, más o menos una panorámica de lo que podrían ser estas cuestiones. Maestro, una pregunta a propósito del derecho nuestro. Se cumple ahora 20 años de la puesta en vigencia del Código Procesal Penal, la Ley 7602. Nos gustaría que usted nos haga una evaluación de los pros y los contras que ha experimentado la puesta en vigencia del Código. El satanizado Código. El satanizado Código. Yo creo que hay que hacer historia, un poquito de historia. ¿Qué teníamos antes? Teníamos un Código de Procedimiento Criminal que estaba inspirado en el Código de Instrucción Criminal francés de 1808, aquí lo tuvimos en 1884, y ese código era facilito porque todo era prisión preventiva, salvo la materia correccional. En materia criminal era mandatorio, por ejemplo, la prisión preventiva y los procesos, y no hace tanto tiempo, debemos recordarlo, cuando yo fui juez en Santiago, recuerdo que a la corte llegó un caso con una persona que tenía 15 años en estado de prisión preventiva. Y fue Dios santo. Sí, y fue absuelto. Para contarle, pero eso era normal, nunca era menos de 5, nunca era menos de 5 años. Y encerrarlo en una ergástula era una cuestión de una orden de 2 líneas. El código quiso, vamos a decir, ponernos al día en relación a lo que ya eran compromisos nuestros, porque nosotros firmamos la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos muchísimo tiempo antes, pero sin embargo eso no entraba aquí en el proceso penal, y eso, digamos que de alguna manera estos códigos iberoamericanos, que es como se han denominado a partir del Código de Córdoba, digamos que fue la génesis que produjo todo esto para dar al traste con lo que fue el Código Modelo de Iberoamérica, que es el que ha servido de base para todas estas reformas. De alguna manera lo que nos trajo fue la promesa contenida en las convenciones internacionales sobre derechos humanos. Pero en la práctica eso no ha pasado, porque digamos que nosotros quizás la concepción que tenemos, lo inquisitivo se quedó en la médula no solamente de los operadores, sino también de cómo la gente percibe la justicia. La gente percibe. El que tranca es bueno, el que suelta es malo. Exacto. Entonces, esos elementos han incidido terriblemente en lo que era una promesa interesantísima, que era el Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque los niveles de prisión preventiva que tenemos son parecidos a lo que teníamos en aquella época, no hemos avanzado nada. La calidad del juicio no es lo que debería ser. Los controles establecidos en la ley procesal para controlar el tiempo de la prisión preventiva, la duración de los plazos, no han servido en la práctica, porque se han ido creando argumentos para crear la misma situación que tuvimos anteriormente. El sistema de recursos se ha trastornado, en fin, hay una serie de cosas que quizás merecerían un análisis que sobrepasa al tiempo que tenemos aquí, que nos dejan un sabor amargo de lo que eran las expectativas comparado con los resultados. Pero el peor es el caso de la prisión preventiva. Bueno, ese es el primer problema. ¿Por qué? Porque la gente no se imagina lo que significa prisión preventiva. Prisión preventiva es ponerlo a usted pagar pena antes de que haya un juicio que determine que usted fue que cometió un delito. Y el hecho de que sea de esa manera amerita que se trate con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si se necesita un juicio para condenarle a una pena de un día, de un año, de 10 años, ¿cómo es posible que sin ese permiso de la legislación se decida encerrar a una persona simplemente con una medida que no es de ese tipo? Entonces, ese es todo el tema que hay detrás de esto. No sé si me he dado a entender. Gabriel. Pregunto, letrado, ¿qué pasa entonces con ese tiempo de vida que se le ha robado a ese ciudadano? ¿Quién me da justicia con esos que se supone que estaban ahí para darle justicia a otro cuando me la dieron injustificadamente? Me dieron una condena injustificada. Vamos, pasé 3 meses de mi vida. Sí, da igual.
El tiempo es la única cosa que no se puede comprar. No hay dinero en el mundo que pueda comprar un segundo de tiempo. Yo le agregaría algo a la pregunta, me gustaría que me lo permitan. ¿Cuál es el límite para la prisión preventiva? ¿Cuáles son? ¿Y por qué se ha tomado tan alegremente esto de dar prisión preventiva de una vez? Se perdió tal cosa, sospechamos de tal, prisión preventiva. Tu pregunta sugiere dos cosas. ¿Qué pasa en la práctica y qué debería pasar? Porque tenemos normas. Sí, claro, por favor. Tenemos unas normas que tienen soluciones. No quiero criticar sin proponer. Mamá decía que ahí vive el diablo. Cuando criticas y no propones. Entonces, la norma establece que el Estado debería indemnizar por prisión preventiva injusta. ¿Sucede? En caso de absolución. Hay un caso, me parece, que resolvió el Tribunal Administrativo hace poco tiempo en relación a una demanda que se hizo de ese tipo, pero es muy... Tenemos una administración local. Sí, con la administración local, creo que fue. Con la administración local, el ayuntamiento, creo que es. No, un caso de prisión preventiva. Podría buscar la decisión, que no la tengo, pero la conozco, sé dónde localizarla. Porque la ley establece indemnización por prisión preventiva. Pero la gente acude poco a la justicia a peticionar eso. Es en caso de absolución que se puede reclamar esta cuestión por uso excesivo. Pero en la práctica, esto casi nunca ocurre. Y esto, digamos, no sé si podríamos decirlo de esta manera. Que se juzgue a una persona de manera equivocada no ocurre, dice usted. No ocurre todos los días. Una persona absuelta pida reparación. Pide reparación del reclame por esa prisión preventiva que duró. Yo reclamaría hasta la muerte. Pero aquí no lo hacen. Hay otro tema importante alrededor de esto que se utiliza en otros países. En otros países se ha entendido que el tiempo de prisión preventiva debería valer 3 veces lo que vale el tiempo de pena. Vale decir, que si a mí me encierran preventivamente durante un año, si me condenan, ese año debería valer 3. 3 años de En términos de lucro, 60 años más gente. Bueno, en términos de gozo de estar fuera, de estar en libertad, que es lo que significa. ¿Por qué? Porque el Estado, el permiso para encerrarme, debería tenerlo cuando se produzca una sentencia que así lo amerite. Salvo casos específicos en que sea indispensable la prisión preventiva, porque la prisión preventiva, el tema es que los elementos que hacen que pueda aceptarse como razonable, como tolerable, vamos a decir, que a una persona se le encierre sin sentencia, implican un análisis del caso concreto en relación a la indispensabilidad y a la ausencia de otro remedio que no permita, digamos, que pudiese conseguirse los fines del proceso, sea por la ausencia de la persona perseguida, o sea porque esa persona obstaculice, por ejemplo, el proceso de investigación. Esos casos deberían juzgarse muy estrictamente y debería limitarse a eso. Roberto, Licho y Porfirio en ese orden. Sí, gracias. Nuestro país. Pero concédale a Licho. Hoy es el Día Internacional de la Persona de Edad. Oye. Nuestro país, gracias, niño. Nuestro país está dentro de ese amalgama de naciones en donde la justicia es un deseo, es un anhelo. Tenemos un sistema judicial endeble y muy injusto, y esa debilidad le implica esa injusticia que se manifiesta. Por ejemplo, yo oigo muchos abogados prestigiosos como usted que están muy preocupados por la prisión preventiva, que es la 7ª causa por la que una persona debe pagar, según lo que me han catalogado. Debería ser. Sin embargo, aquí hay cerca de 25,000 presos, pero el 70 al 80% es preventivo. Lo que pasa que ese 80% es de hijo de fulanito de tal en el barrio tal. Fulano se robó un motor, mételo preso y pierde el expediente. Nadie se preocupa por eso. Entonces, aquí hay gente que dice un presidente no va preso. No es porque el presidente no haya sido culpable de todo lo que haya hecho su gobierno en términos de las violaciones a la ley, pero no hay un sistema judicial capaz de decir ese presidente va preso en un juicio oral público contradictorio. Entonces yo le quiero decir a él cómo él me juzga este sistema judicial en torno a esa prisión preventiva que Licho, nosotros defendemos solo cuando es como en estos grandes casos. Licho, yo me voy a montar en tu pregunta porque el poder es curioso.
el poder político es cierto que la mayoría de las veces, casi infinitas las veces, se ha salvado de la sentencia de culpabilidad, es verdad. Sin embargo, mira qué cosa, yo hacía memoria hoy por la presencia del doctor Balbuena y pensaba que el poder económico, curiosamente, por los temas bancarios, vimos a una parte que no soñábamos ver de la élite del país, de hijos de la verdadera élite histórica, del abolengo histórico, los vimos sentados en el banquillo de los acusados. No, y ha habido un presidente preso ya condenado. Sí, pero proporcionalmente entre uno y otro, curiosamente el poder financiero. Podemos ir a una discusión. Sí. Esa condena, Sí. esa condena de ese emporio financiero Sí. no fue porque aquí tuviéramos una justicia fuerte. Al contrario, la debilidad de la justicia estaba en que casi lo sueltan. No pudo cumplir la pena que debió cumplir. 10 años. Se lo tiró. Espérate. 10. Completo. Completico. Pero 10 años era lo que le correspondía. Su día y su noche. Lo que le Señor echaron. juez. Lo que le cantaron. ¿Qué tú quieres? Pero por el delito no eran 10 años. Ahora, el encauzamiento de ese expediente, ¿tú crees que vino porque esa justicia es fuerte? Bueno, No, mano, mira. tuvo mucho que ver con la geopolítica, tuvo mucho que ver con la política y tuvo mucho que ver con muchos ribetes que esta Licho, justicia La vida es no política, Yo decía, creo que tuvo que decía ver Michel. todo Foucault con los Michel. jueces que lo A conocieron. ver, Balbuena. A ver. Tuvo que ver todo con los jueces que lo conocieron. Ese es un proceso que depende de los jueces que lo Pero el conozcan. concepto de biopolítica de Michel Foucault. No lo digo en ese sentido, sino que no creo que esa condena tuvo que ver con presiones de fuera. Yo creo que ese fue un proceso que se enjuició en las condiciones que dice la ley y se produjeron las sentencias que se produjeron y se hicieron firmes. El caso del presidente que estuvo enjuiciado no me parece que sea un buen ejemplo porque Es un más referente. sí, ese expediente está ahí, basta leerlo para que ustedes vean cómo fue que transcurrió ese expediente. Reglas de debido proceso esenciales, eso lo vi yo en televisión siendo muy joven, esenciales, cómo ese proceso fue atropellado. Se violó el procedimiento. Hasta el final. Lo está diciendo. Ese a mí, en lo personal, no me sirve, no es un ejemplo interesante para hablar de esto. Ahora, dice Zaffaroni que el sistema penal, y eso no es solamente en República Dominicana, sino en toda América, es como una telaraña que solamente atrapa moscas. Cuando vienen animales grandes, se la llevan. Se la llevan la telaraña. Entonces tenemos que saber dónde vivimos también. En esta América, los niveles de certeza que puede ofrecer la justicia en otros países han sido la consecuencia de procesos históricos dilatados, de avances y retrocesos, y nosotros estamos en una etapa todavía que es muy inicial para poder hablar de un sistema de justicia como podrían tener países de Europa o Estados Unidos. Bajo su lectura, que tienen también ¿están su bien defecto. encaminados o no? Yo creo que el tema no es de legislación. Yo creo que la legislación penal que tenemos permite, la ley procesal, a lo que me refiero, permite procesar con mucha mayor efectividad del delito que la que teníamos anteriormente, que sí era una máquina que solamente atrapaba mosca. En este estado, y la muestra clara está en los procesos que tenemos en los tribunales, se están procesando casos importantes, independientemente de cuál sea el fin, que eso lo va a decidir un juez un día en base a las pruebas que se produzcan ahí. Por eso la participación de los medios de comunicación en cómo se celebran los juicios no debe ser solamente desde afuera y viéndolo por las noticias, sino que las cámaras deberían también ir a ver cómo los jueces reciben pruebas, cómo se discuten los casos y cómo se decide. Por eso yo hablo de la alfabetización jurídica del pueblo dominicano. Roberto. Sí. Gracias, José Luis. Gracias, Andrés Licho Mato. Me dio la oportunidad para poder encajar la pregunta que tengo. Agradecerle al licenciado Pedro Balbuena, de verdad un experto en derecho penal y derecho procesal constitucional. Y le agradecemos que esté aquí con nosotros y nos esté dando una cátedra. Los puertoplateños tienen en la Z siempre ventaja, no sé por qué. Sí, es de Puerto Plata, muy buen abogado. Ahí está nuestro amigo Cándido, parte también de este equipo. Es una pregunta que la hago quizás muchos que nos están escuchando y en el modo propio. ¿Es una percepción, una realidad que la justicia dominicana es selectiva? Y dos, ¿todavía existe el llamado tráfico de influencia o abuso de poder en la justicia? Y lo último lo pregunto por un caso que ahorita comentaba, específicamente en Villa Tapia, en la provincia Hermanas Mirabal,
que familiares de un joven que está detenido guardando medida de coerción dicen que el imputado por el cual tuvo el problema, una riña específicamente, dicen que por ser hijo de un juez de la ciudad de San Francisco de Macorís, los familiares denuncian abuso de poder porque quieren trasladarlo a la Corte de la Apelación de San Francisco de Macorís, denunciando abuso de poder. ¿Existe eso en la justicia hoy en día? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Usted sabe que los jueces son los villanos favoritos, ¿verdad? O sea, los jueces son culpables de todo. ¿Por qué? ¿Por qué son los villanos favoritos? Porque los jueces tienen que decidir. Y el que tiene que decidir carga con la culpa. El que acusa presenta su acusación y la deja ahí presentada. Y si el juez absuelve, el juez es malo. Y si condena, también es malo. O sea, yo no me atrevería, y lo digo porque fui juez y sé cómo las cosas operan, a afirmar que por esa circunstancia que usted menciona podríamos concluir que realmente hay una manipulación de un proceso. La manipulación hay que verla caso por caso y ver cómo se manifiesta, quién intervino y si de verdad eso tiene algún tipo de sostén. Yo creo que tenemos que desterrar esas creencias fundadas simplemente en una apariencia formal de que una persona es juez y en consecuencia por ese hecho su familiar, por ejemplo, está protegido. O en otra, por ejemplo, que los jueces no tienen derechos fundamentales. Yo conozco casos de jueces que han sido víctimas de terribles ataques por parte de personas y apoyado en muchas circunstancias por la prensa, simplemente porque han reclamado en justicia protección de derechos que a ellos les corresponden como jueces, por ejemplo. O sea, los jueces, el hecho de tener una posición de poder, los hace también vulnerables frente a todos los ataques. Esto también fortalecido por el hecho que mal expresado en República Dominicana y manejado durante mucho tiempo de que los jueces hablan por sentencia. Entonces los jueces hablan por sentencia, no tienen vida, no tienen derecho, no pueden ejercer ningún tipo de prerrogativa de la que le concede la Constitución. Esto lo digo al lado, hablando de los jueces, porque estuve ahí y de alguna manera, digamos que tu pregunta como que me concierne de alguna manera personalmente por lo que fue mi pasado como juez. Y porque respeto esa función, respeto lo que significa la responsabilidad de ser juez. Hay que estar ahí para saber lo que sucede. Escúchame, José Luis, faltó la pregunta sobre si la justicia es selectiva. Lo digo y puntualizo, porque hay casos que se resuelven muy rápido, sí, y hay otros que se le dan largas dependiendo quiénes sean los imputados. O sus características. Bueno, depende o sus abogados. Yo creo que sí que hay un elemento ahí, porque también un caso avanza dependiendo de quién lo promueva y de las habilidades que pueda tener un abogado para defenderse o para acusar en un caso específico. También la complejidad del proceso puede determinar que uno pase y otro no, y puede ser que en algún caso también exista eso que usted dice, pero para poder afirmarlo hay que ver cada caso. Yo no me atrevería a decir de manera genérica que la justicia dominicana es selectiva, que la justicia dominicana discrimina entre una cosa y otra, sino que habría que ver cada caso en su contexto y entonces tomar una opinión en base a lo que pueda existir como información. Doctor, la libertad es la regla, la prisión es la excepción. Hay otras medidas de tipo cautelar según lo que establece el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, vemos una especie como de decantación, hay una predilección de parte de los jueces a la prisión preventiva. ¿Tiene que ver el componente social, la presión o el llamado populismo judicial? Sí, claro que sí. Yo creo, había una jueza en Santiago, antes de que yo fuera juez allá, que decía que a ningún juez lo sancionan por meter preso. Oh, es como los médicos. Oh, ya, ok. Sí, el paciente. Usted mete preso y usted va de completamente cualquier tipo de perjuicio, de cuestionamiento. Eso. Pero la verdad es que. Pero no está bien. No, claro que no está bien. Pero lo que necesitamos una carrera son jueces, loca, sí, que examinen el caso concreto y que determinen en relación a esa información que exista la medida adecuada. Y ese juicio en muchas ocasiones, en las decisiones que dictan los tribunales, no se ve. No se ve que examinen, por ejemplo, si la medida es proporcional, si usted puede con una medida menos grave conseguir el mismo fin, si la persona no se va a evadir, todos esos elementos que son los importantes. Pero es que también se utiliza el proceso como pena. Ana Mesuti, una criminóloga. El proceso como pena. Claro,
porque el proceso, la pena del banquillo de la que se hablaba anteriormente, esa pena del banquillo, evidenciar el juicio, el estar sometido a un proceso penal es una sanción por sí misma. O sea, imagínense, bueno, el proceso de Kafka de alguna manera nos enseña cómo opera un proceso como pena. A usted lo someten, desde ese momento usted perdió completamente su libertad. Podrá tener la libertad física de moverse, pero usted está sometido a que un juez lo llame, a que un fiscal lo cite, a que usted tenga que ir a dar declaración, a que tenga que ir a audiencia, a las 100.000 audiencias que pueden existir en un proceso. ¿Me recuerdas a la banalidad del mal de la que hablaba Hannah Arendt en Heydrich en Jerusalén a propósito de los juicios de Nuremberg? Ella decía que hay también un sesgo social que te lleva a pensar que lo que tú estás haciendo está bien porque a todo el mundo se le ha perdonado. Bueno, porque a todo el mundo le pasa o a todo el mundo se le ha perdonado. Rosalía, que tenía una pregunta. A propósito de que hemos mencionado el tema, profesor, de las tardanzas en los procesos que intervienen muchísimos asuntos, ¿podríamos culpar de alguna manera a la cantidad de personas que trabajan dentro del poder dentro del poder judicial para trabajar con los casos de esas mismas tardanzas? ¿Podríamos decir que se necesita una mayor cantidad de protagonistas dentro de este estamento para hacer que sean más cortos los procesos que se vuelven a veces eternos? Las tardanzas son multicausales. Basta con que usted abra cualquier expediente de un caso importante y vea las decisiones que han dado los tribunales. Las causas de los aplazamientos, las causas de la tardanza vienen de todos los lados. Digamos que no necesariamente es culpa de los jueces que los procesos se tarden. Hay hasta fallos secretariales. Claro, de todo, absolutamente de todo, de alguaciles, secretariales, enfermedades, todo coincide, digamos, ahí y determinan dilaciones que pudieran. Yo le voy a dar seguimiento. No quiero que piense que me refiero a la cantidad de jueces, sino el resto del personal el tribunal. que trabaja en el. También, porque también recuerden que este es un mundo de carencia y el Poder Judicial no tiene lo que requiere para llevar hacia adelante las cosas como deberían ser. Yo, de hecho, también estamos navegando. Hay muchas trabas. Yo quiero en mi siguiente pregunta darle cierta continuidad a la preocupación de Rosalía. El tribunal es una unidad. La gente no lo ve así, pero lo es. Es un cuerpo. Ustedes los abogados lo saben muy bien. Un tribunal tiene un personal y pudiera. Hay países que uno envidia, países donde uno vacaciona, donde uno saca visa. Los países que uno envidia tienen en general tribunales que funcionan bien porque su rendimiento se mide. Es decir, hay países donde se sabe lo que se gasta en hojas, en tinta, en electricidad. Y cada una de esas unidades tiene una meta casi siempre de cumplir, de tener un rendimiento, de tener una producción. ¿Le gusta esa idea a Balbuena o no le gusta la idea, que quizás a mí se me hace atractiva, de tener también una medición de rendimiento que pudiera generar, ¿por qué no?, una inclinación hacia una competencia? Ojo, no quiere decir festinar los procesos detrás de una carrera loca de tiempo, pero sí recordar que todos los recursos son finitos y somos una sociedad en vías de desarrollo o pobre, como querramos, y no podemos tener tribunales también teniendo procesos eternos que bien pudieran, a través de muchos mecanismos que usted mismo ha mencionado, eficientizarse, la cantidad de recursos que invertimos en justicia. Pero hay un plazo para el proceso, ¿no? No, pero aparte de los plazos, lo que pasa es que aquí hay una cosa. 4 años. ¿no? Sí, hay una cosa que pasa aquí. La gente cree que porque ponga algo en la ley ya se resolvió. Eso. Y las soluciones están en la práctica. Esa es la verdad. Sin desmedro de eso que tú mencionas, que lo voy a abordar en un segundo. Ahora, lo otro es cómo se gestiona la justicia. Yo creo que el compromiso que tiene el Poder Judicial y que tiene el Ministerio Público y también la comunidad de abogados, es llegar a grandes acuerdos sobre cuestiones que tienen que pasar. Y esto, vuelvo otra vez sobre el tema de las medidas alternativas. Tiene que haber un gran consenso alrededor de eso, porque no todo debe llegar a juicio. Eso por un lado. Por otro lado, también en lo que tiene que ver, digamos, y que podría hablarse de algún tipo de responsabilidad judicial, los jueces de cara a los procesos, digamos que tienen que controlar un poco más el accionar de las partes, el accionar del Ministerio Público, el accionar de la defensa, de manera tal que lo que no sean cuestiones necesarias para conocer los procesos se rechacen y que se siga hacia adelante, aunque eso implique tener la incomodidad de la persona que lo plantea, claro, del Ministerio Público o de la defensa. También aquí se ha implementado en República Dominicana, y diciéndolo muy rápidamente, en una primera etapa
se estuvo por implementar un sistema de secretaría común cuya última etapa incluiría un administrador de tribunales que se encargaría de organizar completamente la manera en que se preparan y se conocen los procesos. Esas son cosas que se han ido, digamos, conociendo, implementando de a poquito y que no ha llegado a su fin. Con respecto a lo otro, y este es un punto trascendental que yo creo que es de la mayor importancia, en este país se cree que las medidas no tienen límites. Por ejemplo, que usted puede, y quizás esto fue el inicio de mi conversación aquí con ustedes, que usted puede encerrar preventivamente a una persona y que el plazo es una cuestión indeterminada y se acuden a justificaciones que no son ciertas, que residen en una base falsa. Y esta base falsa, y esto digamos que la jurisprudencia ha tenido su parte en esto, lo que han dicho los tribunales, han dicho, por ejemplo, para decir que no hay plazo para perseguir, ni hay un plazo específico para, como límite de la prisión preventiva, han acudido a una cuestión que debería ser un límite, que es lo que dice la Convención Americana y lo que ha dicho la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ha dicho, no, aquí no hay plazo porque el sistema interamericano acogió el sistema del no plazo. Y eso significa que los plazos hay que averiguarlo en cada caso concreto. Eso es falso. Es falso por una razón muy específica. Ustedes buscan la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es abundantísima sobre esto, y notarán que todas las decisiones de la Corte Interamericana, donde fue estableciendo los parámetros para determinar si un plazo era razonable o no, partían del examen de decisiones de países en donde el plazo no estaba regulado en la ley. Todos esos países donde dicen, bueno, hay que tomar en cuenta la complejidad del caso, hay que tomar en cuenta el número de imputados, hay que tomar en cuenta la actitud de las partes, refiere a países en donde no había plazo. Entre nosotros, en este país, se reguló el plazo. Exacto. Eso quiere decir que el Estado decidió, mira, yo me voy a acoger a lo que dice la Convención y yo por anticipado voy a calcular el tiempo de proceso. Y calculando los riesgos para casos normales y casos extraordinarios, digamos que fue sentando las bases para este establecimiento. Nosotros vamos a ir al corte, luego de la pausa, una ronda más de preguntas a los compañeros, a disfrutar de esta participación, porque insistimos, es necesario, todos los días se demuestra una alfabetización jurídica de sus propias normas del pueblo dominicano, que muchas veces cuando descubre un proceso casi siempre célebre, famoso, polémico, y ve que hay una medida que no le cabe en la cabeza, es ahí que descubre que esas vías están creadas, que hay una jurisprudencia luego silenciosa de casos más anónimos que ya abrió una senda hacia allá. Así pero que, más que necesario, yo diría urgente. Eso es así. Vamos a la pausa, estamos apasionados con este tema. Volvemos con más.